¿Te imaginas un país pequeño que de repente quiere controlar toda Asia y para lograrlo ataca a China, invade Filipinas y hasta se mete con Estados Unidos? Sí, estamos hablando de Japón y de cómo su imperialismo lo llevó a uno de los conflictos más salvajes del siglo XX. Esto es La Otra Cara del Pasado. Prepárate porque hoy viajaremos al corazón del Pacífico en guerra. Bienvenidos a La Otra Cara del Pasado. Hoy viajamos a 1941 para comprender los orígenes de la Guerra del Pacífico y Asia. Para esto tenemos que entender el imperialismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial, cómo y por qué Japón expandió su dominio, invadió a China, atacó Pearl Harbor y ocupó gran parte del sudeste asiático. ¿Por qué Japón se volvió imperialista? A principios del siglo XX, Japón era una potencia joven, con ambición de sobra y sin ganas de quedarse quieta. El problema, tenía hambre de recursos, pero no tenía nada, ni petróleo, ni caucho, ni metales. Y en lugar de importarlos, dijeron, mejor los conquistamos. Así nació su idea de la gran esfera de prosperidad asiática. Un nombre muy bonito para una estrategia que básicamente decía, nos adueñamos de tus tierras, pero con excusas, y además te decimos que es por tu bien. Invasión a China. En 1931 invaden Manchuria y en 1937 lanzan una guerra brutal contra China. Y ahí viene uno de los capítulos más oscuros, la masacre de Nankín, entre 100.000 y 300.000 civiles asesinados. Fue un infierno, violaciones, ejecuciones masivas, ciudades arrasadas. Además de los asesinatos masivos, se produjeron alrededor de 20.000 a 80.000 violaciones según diversas fuentes históricas. El ejército japonés cometió numerosas atrocidades, incluidas decapitaciones públicas, mutilaciones y torturas. El ejército japonés cometió numerosas atrocidades, incluidas las decapitaciones públicas, mutilaciones y torturas. Y el mundo apenas miraba. Como dato, la bandera de Japón se convirtió en un símbolo de imperialismo japonés y está fuertemente asociada con los crímenes de guerra, como esta lamentable masacre. Pearl Harbor. El 7 de septiembre de 1941, Japón lanza un ataque sorpresa contra la base estadounidense de Pearl Harbor. Varios barcos hundidos, miles de muertos. Japón creía que con eso Estados Unidos se iba a asustar. Spoiler, no fue así. Al día siguiente, Estados Unidos entra con toda la guerra. Filipinas y el sudeste asiático. Y mientras tanto, Japón aprovecha, invade Filipinas, Malasia, Indonesia, Birmania. El objetivo, apoderarse del 85% de caucho del mundo, toneladas de arroz, petróleo y estaño. En Filipinas hicieron la conocida Marcha de la Muerte de Batán, miles de prisioneros forzados a caminar días sin comida ni agua. Fue tortura literal. El fin del imperio. Pero todo imperio tiene su caída. Desde 1943 Japón empieza a retroceder, batallas perdidas, ciudades bombardeadas. Y en 1945, 2 bombas atómicas arrasan Hiroshima y Nagasaki. Japón se rinde. El sueño imperial termina, pero las cicatrices siguen hasta hoy. La derrota de Japón en 1945 dejó a la sociedad en shock, devastada por la pérdida del orgullo nacional y la crisis de identidad tras el colapso del imperio y la figura divina del emperador. El país enfrentó una profunda vergüenza al descubrir los crímenes de guerra y muchos cayeron en desesperación. Aunque Estados Unidos impulsó una transformación hacia la paz y la democracia, permitiendo a Japón reconstruirse y resurgir económicamente, aunque el trauma sigue en su memoria histórica. El imperialismo japonés dejó millones de víctimas. No solo fue una guerra, fue una advertencia. De lo que puede pasar cuando una nación cree que puede dominarlo todo a cualquier precio. Esto fue La Otra Cara del Pasado. Si te gustó este viaje, compártelo. Antes de finalizar, un mensaje de nuestro patrocinador, Human Rank, Race Shouldn't Never Decide. Accompanying that remains, use that race shall up, never decide, work. Because no one's born hating, racism is thought, and together we can unlearn it. Humankind believes in humanity unsilenced. It believes in stories that help, in a story that tells the truth, in the voices that were unsilenced. So the next time someone says, things just were the way they were, ask, how made it that way? Humanity. Different stories, shared humanity. And speaking of the past, let's talk about how racism wasn't just part of a story. It was a tool of empire. People attitudes was embedded in systems. Racism wasn't just unpleasant
attitude for the past was rooted in systems and empires. Not just armies, ideas, dangerous ideas. That said, when nationals invaded others, they didn't just bring in armies. They brought ideas, dangerous ideas. Ideas that say were more advertised. They need use, they are fair. In 20th century, Japan called its expansion a liberation of Asia, but behind the slogans was a belief that Japan was racially superior to the rest of Asia. European empires did the same thing in Africa and the Americas. They spoke of civilizing missions, meanwhile reciting language, regions, and lives. Racism allows violence to be perceived as normal. It makes people believe that oppression was order, and that resistance was savage. And those stories didn't disappear with the empires. They sharpened borders, they shaped laws, they still shape minds. So, when we talk about story, we don't just remember dates. Remember who became human and who did it. Because understanding that is the first step to changing it. This message was brought to you by Humorins and by all those that dare to question the past. Thank you for listening, learning, and understand together.